Vamos a terminar con el tema de necrosis, explicando qué sigue después de necrosis, qué hay después de la necrosis. Entonces, miren, un tejido que ha sido lesionado por un agente injuriante y ha sufrido el proceso de necrosis puede terminar en, primero, reabsorción. Reabsorción quiere decir que los macrófagos fagocitan todos los restos de células muertas, todos los restos del antígeno o del agente injuriante que quedó en el tejido y lo eliminan del mismo. Eso es reabsorción. Un proceso de necrosis puede terminar en cicatrización. Y aquí está dibujado de color azul la proliferación del tejido conectivo. Si el evento injuriante es fuerte, agresivo y prolongado en el tiempo, lo más probable es que termine en un proceso de cicatrización, donde se rellena con tejido conectivo. El evento de necrosis puede terminar en calcificación. Calcificación. Resulta que dentro de las células, muchachos, hay muchos minerales, como por ejemplo el calcio y el fósforo. Si el evento de necrosis es masivo, muchas células se rompen, se libera el calcio, se libera el fósforo y se deposita en el tejido. Y eso se observa como un material de color basófilo refractario y se le coloca el nombre de calcificación, porque es deposición de minerales como el calcio y como el fósforo, producto de la ruptura de las células que están en ese tejido. Una necrosis puede terminar en demarcación. Si hay un agente injuriante que las células del sistema inflamatorio no han podido eliminar, entonces la decisión que toma el cuerpo es producir una cápsula de tejido conectivo alrededor con el propósito de aislarlo del resto del cuerpo y de esa manera evitar que ese mismo agente injuriante se expanda o pase a otro tejido o pueda seguir causando daño. Eso es demarcación. No, solamente es demarcación. Es formación de una cápsula de tejido conectivo. ¿Listo? Un proceso de necrosis, muchachos, puede terminar en ulceración. Vean, esto es una piel. Esta es la epidermis, con su epitelio plano estratificado queratinizado. Y acá abajo está la dermis. Miren que en la ulceración, la epidermis se interrumpe completamente y estaría en contacto directo con la dermis o dejando expuesta la dermis. Eso es una úlcera. Es la interrupción del epitelio en la superficie de un órgano o un tejido. Y macroscópicamente, ¿cómo se ve? Como si se raspa y eso es una úlcera. ¿Listo? Y lo último, muchachos, se llama reinfección al final de la necrosis. Dependiendo del tipo de agente injuriante que colonice, después de que se murieron las células en el proceso de necrosis, esa necrosis puede avanzar y convertirse, bien sea en una gangrena húmeda, si son microorganismos descomponedores, putrefactores, o bien sea en una gangrena gaseosa, si las bacterias producen gas como metabolismo de ellas mismas. Bien, vamos a ver el segundo mecanismo por el cual pueden morir las células y se llama apoptosis. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con necrosis. Ahora empezamos a ver apoptosis. Por definición en el texto, apoptosis es muerte celular programada. Señora. Resulta que cada una de las células del cuerpo tiene un tiempo de vida media. Por ejemplo, los glóbulos rojos, en promedio, dependiendo de la especie, pueden vivir entre 80 y 120 días. En cada una de las especies puede variar. ¿Listo? Asimismo, los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos son células que pueden vivir entre 20 y 50 días.
dependiendo pues de la especie. Al final del día 50 se activa un mecanismo dentro de la célula que le dice que ella tiene que morir. Y literal se muere. ¿Listo? Por eso se llama muerte celular programada, porque desde que la célula sale al torrente circulatorio o llega al tejido, pues tiene sus días contados y ella lo sabe. En ese proceso de muerte celular de apoptosis hay activación de enzimas contra el ADN, contra las proteínas. Una característica importante y particular es que en la apoptosis siempre se mantiene intacta la membrana plasmática. Nunca se rompe. Otra característica importante es que en la apoptosis no se encuentra asociada a respuesta inflamatoria, ni tampoco hay salida del contenido celular. Dos características morfológicas que les permitirá a ustedes diferenciar cuando una célula murió por necrosis o cuando una célula murió por apoptosis. Una es que la membrana plasmática permanece intacta en la apoptosis. Dos, que en la apoptosis no hay inflamación. Usted puede encontrar los dos tipos de muerte celular en un mismo tejido. Puede coexistir con necrosis. ¿Listo? Y propuesta por Kerr y colaboradores en 1972. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, puede tener causas fisiológicas y causas patológicas. Ya les voy a explicar. Causas fisiológicas de la apoptosis. El primer momento en el que sucede apoptosis sucede en el embrión. ¿Listo? Entre 3 y 8 semanas después de que el espermatozoide fecundó al óvulo. Resulta que una vez ocurre ese proceso de fecundación, en el embrión empieza una multiplicación exponencial del número de células. A partir de esas células que son muy inmaduras, muy indiferenciadas, se van a formar unas placas. Y una placa no es más que una fila de células epiteliales. Esas células epiteliales que están organizadas en forma de placa van a dar origen a un sistema completo. Entonces hay una placa que da origen al sistema nervioso y va a organizar cómo se tiene que formar el cerebro, cómo el cerebelo y cómo la médula espinal y cómo cada una de las partes de ellas. Hay otra placa que va a dar origen al sistema urinario, al sistema respiratorio, al sistema digestivo y así para todos los sistemas. Pero esas placas que funcionan como un molde de células muy maduras, una vez organizan pues que se forme el órgano, ellas tienen que desaparecer. ¿Listo? Si no desaparecen, entonces se forma una malformación congénita que es persistencia de la placa neuroectodérmica o de la placa ductal o cualquiera de ellas, y van a haber formaciones de estructuras histológicas en cada uno de los tejidos donde no las deberían haber. Pues la naturaleza, a través de la apoptosis, muchachos, aquí, antes de que el embrión se convierta en feto, destruye o mata por apoptosis esas células epiteliales muy diferenciadas. Es decir, ellas se forman, dicen cómo se tiene que formar cada sistema y se mueren. Y lo hacen por apoptosis. Otro ejemplo de causas fisiológicas son involución dependiente de hormonas. El ejemplo más práctico y más fácil es con el ciclo estral de las hembras. Por ejemplo, las hembras bovinas, las hembras porcinas, hacen un ciclo estral de 21 días. Las hembras caninas, ¿de cuánto, muchachos? 16. 6 meses, 5 meses, 3 meses, estacionarias. ¿Alguien de ustedes tiene alguna hembra canina, una perrita en su casa? Sí. ¿Cada cuánto le entra en celo? Cada 6 meses. Cada 6 meses. 6 meses. Profe, Depende de la raza. una pregunta, ¿es normal que la placenta le dure muchos meses el ciclo? No, Mucho. señora, no es normal.
¿Listo? Las hembras equinas, ¿cuánto dura? ¿Cada cuánto cicla? Cada 21 días. Cada 21 días. Aquí en nuestra latitud, ¿no? Porque en los países estacionarios, ¿cada cuánto ciclan? Solo para Una vez al año. Dependiendo de la cantidad de estímulo lumínico sobre la glándula pineal que está en el cerebro para producir somatostatina, NRH y todas esas cosas. ¿Sí o no? Listo. Te resulta, muchachos, que para hacerlo más fácil vamos a hablar de las hembras caninas de las mujeres. ¿Cuánto dura el ciclo estral de las hembras primates? 28 días. Juan Guerrero Rodríguez. Señora, 28 días. Las hembras primates. Hembras primates. Chimpancés, orangutanes. Primates no humanos, claro. Y primates humanos. 28 días también. Bueno. No, es la nota que como la Profesor, a mí me llega cada 6 meses. En promedio, para la especie, son 28 días, ¿no? Resulta, muchachos, que de manera fisiológica hay una gran cantidad de hormonas que se producen en los ovarios y en la hipófisis de las hembras. En la hipófisis se produce GnRH, FSH y LH. Y en los ovarios se producen estrógenos. Ahora, estas hormonas en el ciclo de 21 días, por hablar por ejemplo de las hembras bovinas o las hembras porcinas, hacen que en la mucosa del endometrio se duplique la cantidad de glándulas endometriales. Al inicio, desde el inicio del ciclo estral. Al final del ciclo estral, si no llega ningún concepto, quiere decir si la hembra no fue montada por un macho y no fue fecundada por un espermatozoide, se manda una señal para que inicie nuevamente el ciclo, y eso se hace con hormonas. Entonces, la mucosa del endometrio, que era así de grande por ser exagerado, con muchas glándulas, una cama espectacular para recibir un embrión que se debe implantar y se va a convertir en feto después, pues se reduce a este tamaño. Todas esas células, muchachos, que antes estaban ahí, se mueren por apoptosis y luego vuelven otra vez, se mueren por apoptosis y así cada 28 días. ¿Listo? Cada 21 días. Otro ejemplo típico para la involución dependiente de hormonas es al final de la gestación, desde la adenohipófisis de la hembra se produce prolactina. La producen las células mamotropas. La prolactina sale de la adenohipófisis a la sangre y a través de la sangre llega a la glándula mamaria al final de la gestación. Entonces la glándula mamaria de la hembra crece. ¿Lo han visto en las vacas? Crece mucho. Se prepara para la lactancia. Llega el momento del parto, inicia la lactancia, hace un pico de lactancia, se sostiene un poquito y luego cae ese pico de lactancia. Más o menos hablando de la especie bovina, sobre el mes 7, sobre el mes 8, la producción de prolactina ha caído tanto que ya casi no le llega a la glándula mamaria. Por lo tanto, desde que se empezó a caer el pico de producción de leche, concuerda con una disminución en la producción de prolactina, que es una hormona. Como no le llega prolactina a la glándula mamaria, sus células epiteliales de los alvéolos mamarios se mueren por apoptosis. Por eso al inicio de la lactancia la hembra tiene una urea así de grande y al final de la lactancia pues es mucho más chiquita. ¿Listo? Eso es un ejemplo, muchachos, de cómo fisiológicamente las hormonas influyen y pues para la supervivencia de las células estimulan o afectan para que se produzca la apoptosis. Pérdida de células que proliferan en poblaciones. ¿Alguien de ustedes alguna vez le ha salido un mezquino? ¿Sí? Y luego desaparece, ¿no? ¿Todavía lo tiene? Lo normal es que desaparezca. Revisen, vacúnese en PPG. Entonces, en poblaciones celulares que proliferan, muchachos, pues luego o reacciona el sistema inmunológico y va y las destruye todas,
o su merced se coloca una vacuna después en mi cuerpo y se matan esas células, pues eso se hace por apoptosis. ¿Listo? Cada vez que una célula cumpla su función, hablamos de las células inflamatorias, hablamos de los glóbulos rojos, se le induce apoptosis y se muere. Solamente hay, muchachos, en el cuerpo dos tipos de células que duran casi toda la vida del animal. ¿Listo? La primera son los miocardiocitos, que son las células del corazón. ¿Listo? Son células que después de que el animal alcanza su edad adulta, pues ya no se vuelven a multiplicar. Y si su merced sufre un infarto, pues ya las perdió. ¿Listo? Y la segunda, muchachos, es la cantidad de células productoras de ovocitos en las hembras. Es decir, el día que nace una hembra, ese día está definido cuántos óvulos va a producir en toda su vida. Eso ya está definido y no se puede modificar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los que trabajan genética, en el caso de bovinos, para hacer transferencia de embriones, hay que trabajar muy fuerte en la gestación para que a esa ternera, que su merced le invirtió muchísimo en genética y la va a perfilar como una potencial donadora de óvulos, pues el día que ella nazca, que nazca con hartas células progenitoras de ovocitos en sus ovarios. Si su merced durante la gestación puso a aguantar hambre la receptora, o sufrió un periodo de verano intenso, o no tuvo en cuenta el balanceo de la dieta, esa hembra le nace con poquitas células progenitoras. Su merced se gasta 3 años para hacerla parir, y cuando la va a aspirar para poder multiplicar la genética de ella, pues casi que no le puede sacar óvulos, porque tiene muy poquitos. Y lo mismo pasa en las yeguas. Exactamente igual. O sea, que después de tantas aspiraciones pueden acabar ya. Ah, bueno. Una cosa son las aspiraciones y otra cosa es con lo que nace el animal. ¿Sí? Pues yo lo que estoy diciendo es, mucho cuidado, porque en el momento en el que nace la ternera está definido cuántos óvulos va a producir para toda su vida. Diferente, por ejemplo, de los machos, que ellos pueden producir espermatozoides hasta el último día antes de su muerte. Lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces usted tiene que trabajar muy fuerte en la nutrición de la receptora o de la mamá durante la gestación para garantizarle los nutrientes adecuados al feto. Porque resulta que del mes 6 al mes 9 en ganado bovino muere alrededor del 60% del total de células progenitoras de óvulos en los ovarios de la ternera. Se mueren por apoptosis. Pero si su merced tiene un correcto balanceo de nutrientes y de minerales, muere menos del 60%. Nace una ternera con gran cantidad de células progenitoras en los ovarios, y luego su merced le hace ecografía para aspirarla, y es una vaca que le entrega entre 30 y 60 óvulos por aspiración. Eso no lo hace ni el Calfosbid, ni el Betafecol, ni vitamina B a la avena, ni nada de esas cosas. Eso no lo hace. El animal cuando nace, eso ya está definido. ¿Listo? Aplica para todas las especies. Ahora, si su merced tiene un animal que es potencial donadora y usted se pone a aspirarla cada mes, pues su merced lo que hace es que chuza los ovarios para sacarle los óvulos. Y cada chuzón es una herida. Y cada herida se va a cicatrizar. Entonces, entre más veces usted chuce los ovarios, más va a producir tejido conectivo alrededor del ovario. Y luego pues ya no le puede sacar nada. Y ni siquiera esa vaca va a poder ovular. No la va a poder volver a preñar nunca. ¿Listo? Entonces lo recomendable es de un chuzón sacar. No, ahí lo recomendable es ser moderado en la frecuencia, con la que se aspiran las vacas o las yeguas, que también se pueden aspirar. Ser moderado. Ser moderado es que por cada parto usted no la aspire más de 4 veces, porque eso es un trauma muy fuerte sobre los ovarios de la hembra y produce mucho tejido conectivo, literal es una herida. ¿Y es doloroso para ella? Para ella no, porque tiene anestesia epidural. Entonces no es doloroso en el momento. Después pues le queda la heridita y eso. Profe, Señor. que además de esa esa célula, los linfocitos también tienen su... ¿Cómo?
Como los miocardiocitos también son el otro tipo de célula, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ustedes sé que cuando ya haya pasado un evento exacto que el infarto, pero si el animal sobrevivió, macroscópicamente, ¿cómo se visualiza esa? Con todas las características de necrosis de Sanger, ¿Sí? macroscópicas y microscópicas. Pero el animal sobrevivió. Sí, sí, señor. Se puede generar, digamos, al tener diversas cantidades de infartos, puede que el corazón se degenere. ¿Se degenere? Pues más que degenerarse, no creo que sea la palabra adecuada como para describirlo. Degenerarse, no. ¿Cuál es la palabra correcta? Pues va a tener todos los cambios morfológicos de un infarto. Es más, hay animales que han sufrido infartos y ni cuenta se han dado. Muchos de nosotros, cuando nos da un infarto y nos llevan al hospital, resulta que hace tiempo ya había sufrido otro infarto. Ni cuenta se había dado. ¿Listo? Bien. Eliminación de linfocitos autorreactivos se hace por apoptosis. Ya saben ustedes que los linfoblastos se producen en la médula ósea, viajan por la sangre hasta el timo, y el timo es como la universidad de los linfocitos T. Aquellos linfocitos que respondan bien el parcial, saquen una buena nota, pueden salir a ejercer su función como médicos veterinarios. Pero los linfocitos que en el timo contesten mal, pues, Repite en patología. los matan por apoptosis. Así es. Sí, porque si el linfocito reacciona contra antígenos del cuerpo, pues es como si saliera un loco a la calle con una ametralladora. Más o menos la comparación. ¿Listo? Y muerte por linfocitos T citotóxicos. Creo que ya lo habíamos explicado acá. Si yo soy un linfocito T citotóxico y llego y reconozco una célula que tiene un agente de vida intracelular y está enferma, pues yo le hago un poro, le inyecto una gran enzima y le induzco la apoptosis. Eso es lo que hacen los linfocitos T citotóxicos. ¿Listo? Cada vez que detectan que una célula está enferma. Estos son algunos de los ejemplos por los cuales de manera fisiológica se puede producir apoptosis, pero hay muchos otros más. Ahora, la apoptosis también se puede producir por causas patológicas, como por ejemplo daño en el ADN, acúmulo de proteínas anómalas, proteínas mal plegadas como los priones, injuria celular en ciertas infecciones, por ejemplo, en la infección del virus de la inmunodeficiencia. Entra el virus al cuerpo, que es un retrovirus, infecta las células del sistema inmunitario, las mata por apoptosis y el animal se queda sin células inflamatorias. Entonces cualquier gripita que le dé, ya con eso lo mata. Atrofia patológica del parénquima por obstrucción, si deja de llegarle factores tróficos u oxígeno a un tejido. Bien. La apoptosis, muchachos, tiene una secuencia de eventos o unas fases. La primera se llama fase de iniciación y esa fase de iniciación puede estar dada por dos vías. Una que viene de afuera, que lo manda a otra célula diferente a ella, o la segunda que viene de adentro de la célula misma. Entonces la fase de iniciación puede darse por vía extrínseca o por vía intrínseca y ya les voy a mostrar cómo sucede eso. La segunda fase se llama fase de ejecución y en esa fase de ejecución no importa por cuál de las dos vías se inicie la apoptosis, siempre va a llegar al mismo punto. En la fase de ejecución, que es una fase común entre las dos vías, pues hay activación de unas enzimas que se llaman caspasas. Ya se las voy a explicar. Y la última fase de la apoptosis se llama eliminación de la célula muerta por fagocitosis de los cuerpos apoptóticos. Entonces vamos a empezar con la primera vía. Se llama vía mitocondrial. Ahí ves. Se llama vía mitocondrial o se llama vía intrínseca. ¿Listo?
La mitocondria, muchachos, como organela, cumple una función muy importante y es la de producir ATP, utilizando en la mayoría de sus procesos oxígeno. Les dicen que ahí se da la respiración de la célula. ¿Listo? En ese proceso de producción de ATP, muchachos, hay algo que se llama cadena de transporte de electrones. Y allí el citocromo C, que es una enzima, juega con los electrones y los tira de un lado a otro, y en eso puede generar energía, puede generar ATP. La mitocondria podría activar proteínas como las caspasas que inducen la apoptosis. Ya se lo voy a mostrar. El citocromo C es antagonista de los inhibidores de la apoptosis y esto se puede activar por que a la célula no le llegan factores de crecimiento. ¿Qué es un factor de crecimiento? Una hormona, ¿se acuerdan de la prolactina? Mientras haya prolactina en la adenopófisis que le llegue a las células epiteliales de la glándula mamaria, pues ellas van a crecer y van a sobrevivir. Pero si la hipófisis al final de la lactancia deja de producir prolactina, ya no le llega a las células de la glándula mamaria, y eso es deprivación de factores de crecimiento. No solamente las hormonas, muchachos, como la prolactina y muchas otras más, sino también aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, todos esos pueden ser factores de crecimiento. Daño en el ADN, proteínas anómalas. Hay una familia de proteínas muy importante, por favor se las aprenden, se llaman proteínas de la familia BCL2, y dentro de ellas las proteínas VAX y BAC juegan un papel muy importante, porque estas proteínas son antiapoptóticas. Estas proteínas evitan la apoptosis, mantienen viva la célula, no las olviden. El citocromo C, que está dentro de la célula, si se sale, activa las caspasas. Si ya se los muestro en otra imagen más chévere. La caspa. Vean esto. Aquí tenemos una célula. Esta es la membrana plasmática, aquí hay un receptor y acá adentro está la mitocondria. Miren ustedes, muchachos, que en la mitocondria está el citocromo C. Ese citocromo C siempre está en medio de las dos membranas, la interna y la externa de la mitocondria, y todo el tiempo está produciendo ATP para nosotros. Gracias, citocromo C. ¿Sí o no? Si a esta célula le llega un factor de crecimiento, como por ejemplo la prolactina o un aminoácido, cualquier cosa que sea, si a ella le llega un factor de crecimiento, pues ella va a producir las proteínas de la familia BCL2. Y estas proteínas lo que hacen es que van a evitar, van a cerrar los canales para que este señor no se salga de la mitocondria. Siempre tiene que estar adentro de la mitocondria. Y de eso se encargan estas proteínas. Y así la célula pues está vivita, está muy bien. Pero ¿qué le pasa a esa célula si ya no le llega el factor de crecimiento? No le llegó la prolactina. Resulta que entonces ella ya no va a poder producir estas proteínas de la familia BCL2. Y como no produce esas proteínas, miren qué pasa con el citocromo C. Se sale al citoplasma, y en el citoplasma lo que va a hacer es algo que se llama activación de las caspasas. Eso es lo que va a hacer. Y las caspasas se encargan de hacer la apoptosis. Ya les explico cómo. Ausencia de factores de crecimiento es un ejemplo, pero hay muchos eventos injuriantes, como por ejemplo la radiación y otros que ya les mencioné, que pueden activar esta vía, que es intrínseca. Y es intrínseca porque es responsabilidad de la mitocondria que está dentro de la célula. Si se sale el citocromo C, estamos muertos. Miren esto. Aquí tenemos la doble membrana mitocondrial, la interna y la externa. Y en medio de las dos membranas está el citocromo C. Si el citocromo C se sale de la mitocondria al citoplasma,
Entonces ella va a buscar algo que es una enzima que está inactiva, que es una procaspasa, y la va a convertir en una enzima activa que se llama caspasa. Ahora, las caspasas son enzimas que están dentro del citoplasma de todas las células, pero como enzimas están inactivas, están bloqueadas. En el momento en el que se sale el citocromo C, esta enzima se activa y va a ir a degradar todo lo que tiene que ver con el núcleo, el ADN de la célula, y va a ir a destruir todo lo que tiene que ver con las proteínas del citoesqueleto. ¿Listo? ¿Se acuerdan de las proteínas BCL2? Sí. Ellas se aseguran de bloquear la salida del citocromo C, que él no se nos escape. Y también hacen algo, y es que hay proteínas que son factores anti-apoptosis, en este caso tipo 1. Y estas proteínas aquí dibujadas de color morado todo el tiempo mantienen inactivas a las caspasas. Si se sale el citocromo C, él puede bloquear este factor antiapoptosis tipo 1, dejando libre la caspasa, se activa, destruye el núcleo y destruye todo el citoesqueleto de la célula. Pero esas apoptosis son generadas por las BCL2. Pertenecen a esta familia, esto es una familia de proteínas. ¿Listo? Y esta familia de proteínas, Juan, son antiapoptóticas. ¿Listo? Mire, ella está bloqueando la apoptosis. ¿Por qué? Porque inactiva la caspasa. Entonces ella es antiapoptótica. Y ella, pues, tiene controlado el citocromo C, que no se salga de la mitocondria. Vean esto tan chévere. El citocromo C, que se sale de la célula, bien puede ir y activar la caspasa, en este caso la caspasa 9 por la vía intrínseca, en una caspasa activa que va a destruir el núcleo, que va a destruir el citoesqueleto y se muere la célula por apoptosis. Ahora, este citocromo C es tan malo y tan dañino, pues por fuera de la mitocondria, ¿no? Es tan malo y tan dañino que puede inhibir al inhibidor. Mira, no me quedo dormida. Este citocromo, Lina, por fuera de la mitocondria, es tan malo que inhibe al inhibidor. Entonces, este que está aquí es una proteína anti-apoptosis. Es una proteína que inhibe la apoptosis. Pero si se sale el citocromo C, él puede activar proteínas proapoptóticas que inhiben las antiapoptóticas, que inhiben al inhibidor. Y de esa manera se activan las caspasas y se produce apoptosis. ¿Inhiben al inhibidor significa que es más fuerte que el otro? Mira, hay un inhibidor de la apoptosis, ¿cierto? Proteínas de la familia BCL2. El citocromo C puede activar proteínas que inhiben al inhibidor de la apoptosis. Como inhiben al inhibidor, las caspasas quedan libres y se activan y se produce apoptosis. ¿Listo? ¿Fácil? Cualquier cosa en el texto también está explicado. Hasta ahí, muchachos, la vía intrínseca de la apoptosis. Ahora les voy a explicar la vía extrínseca. Extrínseca quiere decir que la apoptosis se induce por una señal que viene de otra célula o que viene de otro lugar diferente. Aquí la apoptosis es inducida por moléculas de superficie. Hay unas proteínas de la familia del factor de necrosis tumoral, TNF, que pertenecen a un dominio de muerte. ¿Listo? Pero veámosla acá que es un poquito más fácil. Aquí tenemos una célula, está la membrana plasmática, aquí estaría el citoplasma, y en la membrana plasmática de esta célula hay un dominio de muerte, que es esta proteína transmembranal. Todo el tiempo está allí presente, es un dominio de muerte.
si a esta célula le llega una molécula que viene de otra célula o de otra parte que se llama un ligando Fas, ese ligando Fas se une al dominio de muerte y recluta 3 dominios de muerte en total. Si se juntan 3 dominios de muerte, las procaspasas, que son enzimas inactivadas, se activan en caspasas, destruyen el núcleo, destruyen el citoesqueleto y se muere la célula por apoptosis. Muy fácil. Siguiente. Yo no entiendo Vean. apoptosis. No importa por cuál vía se active la apoptosis, si es por la vía extrínseca porque llega el factor de necrosis tumoral o llega el ligando Fas, o por la vía intrínseca porque deja de llegarle a la célula factores de crecimiento, hormonas, y desde la mitocondria se sale el citocromo C. No importa por cuál de las dos vías se active, siempre llega al mismo punto. ¿Cómo se llama esta fase? ¿Cómo se llama esta fase? De ejecución. Aquí tenemos la fase de iniciación y aquí tenemos la fase de ejecución. ¿Listo? Donde se activan las caspasas, caspasas 9 si es por la vía intrínseca, caspasa 8 si es por la vía extrínseca. Y al final, muchachos, lo que tenemos es un pedazo de membrana plasmática que no se rompe y dentro de ella hay unas organelas. Hay pedazos de mitocondria, pedazos de retículo endoplasmático, pedazos de núcleo, que luego son reconocidas por unos receptores por los macrófagos residentes del tejido, que se las fagocitan y las remueven. ¿Listo? Entonces ahí está. La fase de iniciación puede ser por las dos vías. La fase de ejecución, las caspasas destruyen todo. Y la última fase que se llama La eliminación. fase de eliminación, donde los macrófagos residentes del tejido van a fagocitar lo que se conoce como cuerpos apoptóticos, que es un pedazo de membrana plasmática que está conteniendo algunas organelas o restos de organelas. Y él se la fagocita y la elimina. ¡Tarán! Pero las caspasas solamente tienen la función de activar la procaspasa, solamente tienen la función de activar la apoptosis, nada más. No, la procaspasa es la caspasa pero inactiva. Y está inactiva porque hay otra proteína que la está inhibiendo. Sí, pero solamente tenemos, al final de cuentas son las que dan la iniciación a la apoptosis. ¿Cómo? Al final de cuentas son las que dan la iniciación, o bueno, son las que producen la apoptosis. Sí, ellas son las que actúan en la fase de ejecución. Y una célula si se les trae las caspasas. No, hermano, todas las células nacen con caspasas, todas. O sea, no hay una célula que no tenga caspasas, no la hay. Y digamos, pero habría una consecuencia en la eliminación de caspasas de una célula. Pues hermano, tendría que tener usted organismos genéticamente modificados. Su merced habría encontrado la fuente de la eterna juventud. Sí, es algo que también está viviendo, pues los virus están viendo con No, dolor. yo Cuando creería que Hagan eso un calvo. no es posible, por Si es ahora. caspa o la Yo siempre decía que la naturaleza tenía una misión para nosotros que era la del envejecimiento. La apoptosis también tiene que ver con eso. Sí, claro, por Debido a supuesto. los lazos, porque debido a la apoptosis pues se genera la muerte celular y así mismo pues también el envejecimiento. Sí, claro. El envejecimiento, Juan, sería una causa fisiológica de muerte celular a través de la apoptosis. ¿Listo? Bien. Macroscópicamente puede ser que la apoptosis no sea obvia. Diferente, por ejemplo, les puse un ejemplo de la glándula mamaria, que está así de grande en el inicio de la lactancia y usted literal ve a lo largo de los meses ordeñando esa vaca cómo se va reduciendo. Usted lo puede ver. ¿Listo? Y eso se da por apoptosis. Hipoplasia, descamación. Tal vez, muchachos, en el recambio epidermal de los queratinocitos en la epidermis, que sucede cada 21 días,
pues puede que no sea tan obvio la apoptosis, ¿sí o no? Bueno, puede ser obvio, como no. Lo que sí, muchachos, es que está relacionado con un proceso de muerte celular, y si es muy abundante o si es masivo, pues usted puede ver la reducción del tamaño del órgano. Lo puede ver. Desde el punto de vista macro. Cambio de cabello. ¿Sería? Cambio de cabello o de pelaje. Bueno, en las fases de crecimiento del pelo, que son anagen, telogen, catagen, pues ahí está orientado por la apoptosis. Entonces, el folículo piloso produce el pelo, crece, luego se muere, se desprende y vuelve y crece otro. Es una apoptosis visible. Bien. Desde el punto de vista micro, ustedes pueden ver cambios morfológicos en las células. Ustedes pueden ver compactación o segregación de la cromatina, pueden ver condensación del citoplasma, fragmentación del núcleo, circunvolución de la célula, esa es muy evidente, ya les voy a mostrar fotos de eso. Producción de cuerpos apoptóticos, indudablemente eso le da el argumento a usted para decir que es apoptosis. Aglutinación de la cromatina, hinchazón de los orgánulos, y siempre, muchachos, siempre se mantiene la integridad de la membrana. ¿Listo? Entonces miren que al final ustedes van a ver una célula con algunas organelas que están destruidas, por lo menos el núcleo, que es evidente en microscopía de luz, y alrededor están los cuerpos apoptóticos. Eso se puede ver. Algo particular de las células que entran en la apoptosis es que ellas se aíslan. Entonces, miren esta célula que se hace más eosinófila y ella se aísla de las demás. Esto es un hígado. ¿Listo? Miren esta célula que entra en apoptosis, ella se aísla de las demás. Es una característica morfológica. El citoplasma se hace fuertemente eosinófilo con fragmentos de cromatina nuclear. Puede producirse antes de realizar las secciones histológicas. Y algo importante, muchachos, es que ustedes aquí en este hígado pues no ven inflamación, porque la apoptosis pues no está asociada a la inflamación. Aquí otro ejemplo. Esta es la vellosidad intestinal de un duodeno, y vean ustedes cómo hay células que primero se hacen más redondas, segundo se aíslan de las demás, en células M, se hacen más eosinófilas, y se puede ver, muchachos, se puede ver cómo las organelas que son pues evidentes en microscopía de luz, como el núcleo, se fragmenta. La voy a borrar. No, espérate. ¿Puedo continuar? Sí. Voy a dibujar otras. Voy a tomar la foto al final. Vean, muchachos, la célula que está en apoptosis se hace más redondeada, se hace más eosinófila, y ustedes pueden ver cómo se fragmentan las organelas. Y lo más importante y lo más fácil de ver en la apoptosis es la formación de cuerpos apoptóticos. Y esos cuerpos apoptóticos pues tienen restos de organelas. Vean que ahí hay varias células en apoptosis, varias, redondeadas, eosinófilas, aisladas, algunas con cuerpos apoptóticos. No hay inflamación, no hay gran presencia de células inflamatorias, y eso es apoptosis. Judy, ¿puedo borrar? Ok, gracias. ¿Listo? Entonces aquí abajo hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Hay muchas, ¿cierto? Señores, cuerpos apoptóticos.
Señora. Cuerpos apoptóticos. De células que están en apoptosis. ¿Listo? Por favor, cada uno de ustedes en sus cuadernos construye un diagnóstico morfológico para esto. Los quiero escuchar. La clase pasada, chévere. Muy poquitas las que están en apoptosis. Sí, le estaba pensando en ponerlo en negro, pero igual. Sí, no sé si pasa. Acá arriba. Sí, arriba. Sí, también Y son. este lado también. Sí, también son, por Pero supuesto. es leve porque no es Pero si gran tú, parte de... pero si tú, Sharon, digamos que pudieras contar el número de células que hay y sacar el porcentaje de células que están en apoptosis, pues te da un valor chiquis. Entonces tú le pones el ojo así en general en el campo, Sharon, de eso es leve, ¿sí? Tal vez por aquí, ¿cierto? Y por aquí, mire esta, ¿cierto? Y aquí, y aquí, y aquí, y ya no es más. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Señores, 2 minutos y hacen un diagnóstico morfológico. Hay presencia de glóbulos rojos. Puede ser. No sé qué no parece. ¿Por qué? Pues pareciera, pero parece una parte de allá. No creo que sea amiga. No creo que sea hija. No, sí. Indudablemente no. Esto es una célula de Kupffer. Esto tampoco es. Esto tampoco es. Esto sí es. Y esto también. Pero esta se la inclusive estas que están acá abajo sí son. Pues entonces no sería multifocal. Estas que están acá abajo sí son. Porque saben que también es focal. Pues sería le focal. puedes colocar multifocal, pero yo estaría más de acuerdo con focal. Pero sí le puedes colocar multifocal. ¿Listo? Multifocal es cuando está como así. Más arraigado en Sí, toda la tal vez distribución. que están más lejos los unos de los otros, un poco más lejos. Profe, ¿puede devolver tantico la primera, el primer hígado? El primer hígado. Bueno, señores, 2 minutos para un diagnóstico morfológico. No, de todos son hígados porque ¿Qué órgano? dice que es duodeno, no creo que sea duodeno. No. No. Porque le falta la ¿Nos podemos equivocar? No, ¿Nos podemos equivocar? no, Sí, claro, sí. también, pero no es duodeno. Yo no digo, no creo que sea duodeno. Aquí dicen alguna cosa. Aunque Pero podría ¿qué ser un órgano? intestino, Primero, ¿qué órgano? aunque sí podría ser un intestino, aunque no Pero podría. esa misma célula que mostró que decía que se Un inte- así bien. No, es apoptosis, es apoptosis. todo son apoptosis. Todo es apoptosis. Porque es la característica de la Aunque mucosa. podría ser intestino porque mira que hay mucosa. Piel. O será piel también.
Pero, ay, claro, eso podría ser piel. Ahí se ve la queratina. Pero mira que no se ve el epitelio bien. ¿Cuál vendría a ser el epitelio? La parte de arriba, pero no se veía bien el epitelio. Está aquí, ¿no? Pero no se ve bien el epitelio. El epitelio supuestamente siempre abre. Ya lo tengo, ya lo envío. Es el capítulo de muerte celular Así que la piel. con esta imagen. Hay dos formas por las cuales una célula puede morir. La primera que vemos es necrosis. Y vean que la membrana plasmática se rompe, hay salida del contenido celular y hay inflamación. La segunda se llama apoptosis y aquí no hay ruptura de la membrana plasmática, hay fragmentación en cuerpos apoptóticos y no hay inflamación. Los macrófagos residentes del tejido se encargan de fagocitar y remover ese cuerpo. ¿Listo? Bien. Pues vamos a hacer un receso, muchachos, ¿les parece? Sí. O seguimos de largo.